Si quieren parte 3, el video tiene que llegar a 20 likes. Los archivos de Epstein parte 2. No dormí en toda la noche después de publicar lo que sabía. No porque tuviera miedo de represalias legales, ni porque alguien hubiera intentado contactarme. No. El problema fue mucho más simple y mucho más difícil de explicar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el mismo pasillo. El mismo ángulo imposible. La misma cámara que, según los registros oficiales, nunca existió. A las 3:11 de la madrugada, siempre. No importaba la hora a la que me acostara. Podían ser las 11, las 2 o las 5. En el sueño, el reloj siempre marcaba las 3:11. El segundo parpadeaba 2 veces y se detenía. Como si algo hubiera decidido que ese momento no debía avanzar. Me desperté con la sensación clara de que alguien había estado parado en mi habitación. No una presencia vaga, no una sombra en el rabillo del ojo. Alguien. Sabía exactamente dónde había estado. Al lado de la puerta, sin moverse, observando. Cuando encendí la luz no había nada, pero el aire estaba distinto, más pesado, como si hubiera sido respirado por otra persona segundos antes. Fue entonces cuando sonó el correo. No hubo notificación. No vibró el teléfono. Simplemente apareció en la pantalla, abierto, como si lo hubiera desbloqueado sin darme cuenta. No tenía remitente, ni asunto, ni firma. Solo una frase. Si ya viste el pasillo, ahora mira la habitación. Había un archivo adjunto comprimido. Intenté abrirlo. Me pidió una contraseña. Probé fechas, probé palabras clave, probé combinaciones al azar. Nada. Estuve a punto de cerrar todo cuando, sin saber por qué, escribí mi segundo nombre. No el que uso, no el que figura en documentos públicos. El que casi nadie conoce. El archivo se abrió de inmediato. Adentro había carpetas con nombres técnicos, fríos, casi burocráticos. Planos, escaneos, fotografías, registros de mantenimiento. Todo parecía real. Demasiado real. No había marcas de edición, ni firmas falsas, ni errores obvios. Era material interno, diseñado para no ser leído por nadie fuera del sistema. Entre todo eso encontré un documento que me heló la sangre. No tenía título descriptivo. Solo un código interno y una línea debajo, escrita como si fuera una aclaración innecesaria. Habitación interior, nivel -2, sin ventanas. Empecé a leer. La habitación no figuraba en ningún plano público del edificio. No estaba registrada como celda, sala médica, sala de interrogatorio ni espacio de contención. Según el documento, su función no era albergar personas, sino aislar conductas. Esa fue la expresión exacta. No hablaban de sujetos, ni de detenidos, ni de internos. Hablaban de comportamientos. Como si la persona fuera secundaria. La habitación estaba diseñada para ser observada desde fuera, pero no al revés. No tenía ventanas, no tenía espejos visibles, no tenía cámaras aparentes. El sistema de iluminación no respondía a interruptores convencionales. Se activaba solo cuando alguien entraba y se apagaba cuando el observador decidía dejar de mirar. Eso último me llamó la atención. No decía cuando la persona salía. Decía cuando el observador dejaba de mirar. Había anotaciones al margen. Algunas parecían escritas por ingenieros, otras por personal médico, otras no sabría decirlo. Cambiaba la letra, cambiaba el tono. Algunas frases estaban subrayadas, otras tachadas con tanta fuerza que habían perforado el papel original antes de ser escaneado. El sujeto comienza a responder a la observación pasados los 12 minutos. No reacciona a estímulos físicos. Sí reacciona al silencio. Dejar de observar genera ansiedad intensa en el personal. Esa última estaba subrayada 3 veces. Sentí una presión en el pecho que no tenía nada que ver con miedo.
Era otra cosa. Una sensación de estar leyendo algo que no estaba destinado a existir fuera de ese contexto. Como si cada palabra fuera un error que todavía no había sido corregido. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien que hubiera trabajado allí. No fue fácil. La mayoría de los nombres que aparecían en los registros estaban muertos, retirados o directamente borrados de Internet. Perfiles vacíos. Archivos inexistentes. Personas que, oficialmente, nunca habían trabajado en ese lugar. Después de varios días encontré a uno. No voy a decir su nombre. Ni siquiera su apodo real. Lo voy a llamar R. R no quiso hablar por teléfono. No quiso verme en persona. Me escribió desde un número que desapareció minutos después del primer mensaje. Aceptó enviar audios, pero con una condición. No guardar ninguno. Escucharlos una sola vez. El primer audio duró apenas unos segundos. No mires la habitación solo, dijo. Eso es lo único que te voy a decir gratis. El segundo llegó una hora después. Todos creen que el problema eran los que entraban. No. El problema eran los que salían. Le pedí que explicara. Pasaron 2 días sin respuesta. Empecé a pensar que no volvería a escribir. Entonces, a las 3:11 de la madrugada, llegó otro audio. R habló despacio, como si cada palabra le costara físicamente. La habitación no lastimaba. No gritaba. No tocaba. No amenazaba. Te dejaba estar ahí. Eso era lo peor. Estar ahí y saber que alguien te estaba mirando sin que vos pudieras verlo. Al principio, los sujetos se mostraban tranquilos. Caminaban, se sentaban, hablaban solos. Después empezaban a ajustar su comportamiento. Se paraban derechos. Dejaban de rascarse. Medían cada movimiento. Hizo una pausa larga. Escuché su respiración agitada. Después entendían algo. No sabían qué, pero lo sentían. Que estaban siendo evaluados. No juzgados. Evaluados. Como si cada gesto fuera una prueba. Le pregunté qué pasaba después. No todos reaccionaban igual, respondió. Algunos se quebraban rápido. Otros aguantaban horas. Pero todos llegaban al mismo punto. Empezaban a hablarle al observador. A pedir aprobación. A pedir instrucciones. A pedir perdón. Le pregunté quién observaba. No siempre era alguien, dijo. A veces era el sistema. A veces éramos nosotros. A veces no estoy seguro. Empecé a sentir que algo no encajaba. Le pregunté por el nombre que aparecía repetido en varios documentos. El mismo que había investigado durante meses. Hubo silencio. Pensé que había cortado. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta. Él no entraba a la habitación, dijo. Nunca. No lo necesitaba. Él entendía algo que los demás tardaron años en aceptar. Le pedí que siguiera. Que no hacía falta encerrar a nadie si lograbas que se observaran solos. Después de eso no respondió más. Esa misma noche soñé con la habitación. No la vi desde adentro. La vi desde el punto de vista del observador. Un vidrio oscuro, apenas reflectante. Del otro lado, alguien de pie, inmóvil. No hacía nada. No hablaba. No se movía. Solo esperaba. Y lo peor no era su quietud. Era la certeza absoluta de que sabía que yo estaba ahí. Me desperté sudando. Eran las 3:11. Al día siguiente revisé los archivos otra vez. Encontré algo que había pasado por alto. Registros de salida. No de entrada. De salida. Personas que habían pasado por la habitación y luego habían sido reintegradas. El término exacto era ese. Las observaciones posteriores eran breves. Demasiado breves. El sujeto presenta conducta adecuada. No requiere supervisión constante. No muestra resistencia. Comprende su rol.
Eso último aparecía varias veces. Empecé a unir cosas que no quería unir. Historias que había leído. Testimonios contradictorios. Gente poderosa que parecía moverse con una tranquilidad inquietante, como si no tuviera miedo de ser observada porque ya estaba acostumbrada. Como si hubiera aprendido a comportarse. La última carpeta del archivo estaba dañada. Solo pude recuperar una imagen. Una fotografía tomada desde dentro de la habitación. Por primera vez, la perspectiva era inversa. La cámara apuntaba hacia el vidrio. Y en el reflejo, apenas visible, había una silueta. No tenía rostro. No tenía rasgos definidos. Solo una forma humana incompleta, como si no terminara de existir del todo. Pero estaba ahí. Observando. Cerré la computadora. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, tengo la sensación de que alguien está evaluando cómo camino, cómo hablo, cómo miro. No juzgándome. Midiéndome. Y lo peor es que, a veces, me descubro ajustando mis gestos sin darme cuenta. Como si hubiera aprendido la lección.